Muy buenas noches, estamos en vivo por el 6. La idea, como siempre decimos y proponemos cada miércoles, es tener la posibilidad de tener un espacio para poder conversar de los temas que se van ganando un lugar en la agenda periodística y tenemos la posibilidad en este espacio de tener un tiempo un poco más prolongado para profundizarlos. De eso se trata en definitiva la propuesta, es lo que siempre intentamos desarrollar desde aquí. Bueno, a ver, varios temas que vamos a tener hoy en el programa. Se viene un aumento del SINBOP, uno dice otro aumento y porcentualmente es importante, pero también es cierto que los valores del SINBOP, que es la ayuda que la comunidad le hace a los bomberos voluntarios, quedaron muy atrasados. Y realmente el tipo de indumentaria, el tipo de equipamiento que se debe comprar, en general o en buena parte está dolarizado, con lo cual claramente los dineros alcanzaban para cada vez menos. Eso va a ser uno de los temas que vamos a estar desarrollando. Vamos a hablar de los arbolitos de la costanera. ¿Qué pasó con los árboles de la costanera? Dijeron desde el Ejecutivo que van a sacarlos, que van a modificar el tipo de árboles que se va a colocar en el lugar, y han habido reacciones vecinales en este sentido que vamos a conocer lógicamente también de parte de quienes se están expresando al respecto. Pero vamos a comenzar el programa con un tema muy importante, principalmente porque es un tema de debate fuerte a nivel nacional, no solo barilochense, sino a nivel nacional. Y este debate está vinculado al tema del aborto. Pero el tema del aborto tiene como dos áreas, ¿no? A partir de la legislación que se ha votado en diputados y que se va a poner en discusión en el Senado de la Nación. Está por un lado la discusión filosófica que se tiene respecto del aborto, donde hay posturas a favor, en contra, sustentadas en historias personales, vivencias, formación cultural, formación religiosa, en definitiva, todo aquello que va conformando la personalidad de una persona, planteándose respecto de una situación en debate, en este caso el aborto. Y después está la parte de los profesionales. ¿Cómo les va a llegar esta nueva legislación a los profesionales? ¿Qué posibilidades de tener, por ejemplo, la objeción de conciencia van a tener? De contar con los recursos para cumplir con una ley, si esto sale, ¿no? Nada menos. Bueno, ha habido una expresión al respecto, que es la posición de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Bariloche, que habla de todos estos temas. Tenemos el comunicado, pero nos parece mucho más interesante hablar con la doctora Patricia Cingolani, que está con nosotros. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Un poco lo presentábamos así, ¿no? Hay como, la gente supone que el tema es único, ¿no? El tema no es único. Hay una cuestión filosófica, un debate, si se quiere, que tiene que ver con lo que cada uno siente o percibe o entiende respecto del tema. Y después está lo que va a ser la situación de los profesionales, ¿no? Sobre quienes va a recaer una serie de exigencias nuevas. Y bueno, todo esto lo quieren plantear ustedes. Sí, por supuesto. Nosotros, dentro del marco de esta discusión, que entendemos que no debe haber discusión ninguna, sino expresarnos y hablar sobre cómo va a ser la reglamentación de esta ley, si es que sale, que suponemos que sí va a salir en algún momento. ¿Cómo será esta reglamentación? ¿Cómo nos afecta a los profesionales? ¿Cómo afecta a la mujer? Porque no tenemos que dejarla de lado, por supuesto, sí, porque es nuestro objeto de trabajo, a todos los que somos ginecólogos o tocoginecólogos, es decir, ginecobstetras. Entonces, ¿cómo va a ser la reglamentación de esta ley? Queremos hacer nuestro aporte, queremos manifestarnos, hemos hecho una convocatoria a todos los médicos socios de nuestra sociedad, de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Bariloche, los cuales se han manifestado en base a esto, en base a la ley. Quiero dejar bien en claro, como usted decía, no la postura sobre el aborto, sí, el aborto no. Eso es individual, indiscutible, personal, de acuerdo a las convicciones personales, a sus creencias, a su religión, cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Sino en cuanto a la ley, el tratamiento de la ley y fundamentalmente la normatización de la misma, que nos afecta a nosotros y a las mujeres. Aparte, una vez que esta ley salga, como se supone va a salir o se estima que puede llegar a salir, con las modificaciones que se le quieran incorporar o no, esto va a recaer en el sistema de salud. O sea, naturalmente va a recaer en el sistema de salud. Principalmente porque va a ser un derecho que se va a exigir. Por supuesto. Y automáticamente va a haber una carga de trabajo y va a haber un impacto en inclusive los costos del servicio de salud respecto de ese tipo de tratamientos. Exacto, exacto. Actualmente ya tenemos un protocolo de la interrupción legal del embarazo que se está implementando
con limitaciones porque se está implementando en el Hospital Zonal, en el medio privado no está reglado, no hay un circuito, no hay un protocolo. Los médicos están en ese sentido, los ginecólogos, un poco desprotegidos porque no tienen otra alternativa que derivar al consultorio. Nos ha tocado periodísticamente ver situaciones de ese tipo en donde la justicia disponía algo y el profesional estaba en manos de lo que resolvía la justicia, pero la justicia decía que el profesional podía realizarlo. Y era una discusión donde nadie sabía finalmente quién tenía que dar el primer paso y el estado de embarazo avanzaba. Exacto. Justamente es lo que nosotros decimos en uno de los puntos de nuestra manifestación, que no hay y debe haber, si esta ley, cuando esta ley se sancione definitivamente, un marco legal claro, conciso, que nos diga a nosotros, los profesionales, qué tenemos que hacer y cómo. Eso es fundamental. Claro. ¿Me explico? Sí, sí, ¿no hay un protocolo médico establecido? Imagino que en la formación del profesional sí, pero me refiero a el cumplimiento de la norma. En cuanto al marco de lo que está establecido, hay un protocolo, por supuesto, pero en cuanto a lo que se va a sancionar, hay que ser muy cuidadosos en la reglamentación de la ley. Hay muchos vacíos, hubo mucha discusión, muchas discusiones filosóficas, muchas discusiones religiosas, pero la implementación de un marco legal claro y conciso respecto a los profesionales en cuanto a qué debemos hacer, es a eso a lo que tenemos que apuntar, a que se reglamente de una manera adecuada. Si usted, no sé si la audiencia conoce lo que hemos manifestado, pero no es una nota defensiva del profesional, no ese es el espíritu. El espíritu es a favor de los derechos y responsabilidades del profesional, pero también de los derechos de la mujer, claro, que es nuestro objeto de trabajo, como dije antes. Hay varios puntos a considerar y bueno, que por un lado nuestra sociedad respeta las posiciones individuales de todos los socios de la sociedad de Bariloche, las posiciones de todos los socios de las sociedades de todo el país y de las posiciones de todos los médicos que no están asociados a ninguna sociedad. Son respetables, son individuales y no tienen que ser objeto de discriminación alguna. Eso por un lado. Sí. que la tengo aquí para preguntarle al respecto, porque en un pasaje del comunicado se habla de algo que hemos escuchado mucho, que es la objeción de conciencia de los profesionales. La objeción de conciencia, uno entiende, es un elemento aplicable a alguien que, por sus características personales, que los profesionales son personas, los profesionales médicos son personas que tienen creencias, formaciones. Hemos visto en el marco del debate del aborto a profesionales que están abiertamente a favor y lo expresan públicamente. Hemos visto a médicos con el pañuelo verde atado a la muñeca y hemos visto profesionales que se expresan en otro sentido y ambos tienen formación médica, con lo cual han hecho de la ciencia su trabajo. Y a veces se cree que la ciencia es un concepto aséptico, ¿no? Y bueno, en este caso las personas llegan con esa formación, pero bueno, tienen también un bagaje cultural detrás. Porque la gente dice, ¿cómo es el tema de la objeción de conciencia si la gente se acostumbró a escuchar lo del juramento hipocrático? Que decía que uno debía estar, a pesar de algún tipo de animosidad, dispuesto a brindar el servicio médico. ¿Cómo estos dos conceptos conviven? Claro, sí, lo entiendo perfectamente. Nosotros estamos promoviendo la defensa del médico en cuanto a evitar su estigmatización de acuerdo, independientemente de la postura que éste asuma. O sea, el médico que está de acuerdo con realizar la práctica, que decide hacerla, sea respetado en cuanto a sus derechos dentro de un marco legal. Y el médico que por sus creencias, su religión, su cultura, etcétera, 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 puede hacer uso de su objeción de conciencia individual, también sea respetado y no discriminado. En ninguno de los dos casos aceptamos la discriminación. La objeción de conciencia, que está en la Constitución Nacional, en la Declaración Nacional de los Derechos Humanos, en el Pacto Nacional de Costa Rica, es la protección de una persona, sea médica o no médica, en cuanto a que ninguna ley puede obligarlo a realizar un acto que está en contra de sus convicciones íntimas. Claro.
Eso a nivel individual, que no es lo mismo que a nivel institucional. Eso es lo que nosotros defendemos. Que ninguna ley obligue a una persona, sea médico o sea una persona cualquier individuo de nuestra sociedad. ¿Y ese concepto no choca con el juramento hipocrático? Porque no va a chocar contra el juramento hipocrático, porque es en tanto y en cuanto no vulnere derechos de terceros. Claro. Fíjese usted, una institución, este es uno de los vacíos que tiene la legislación. hasta ahora, claro, el tratamiento de la ley. Una institución en la cual todos los médicos se declaren objetores. ¿Qué es lo que hace la mujer? ¿Qué es lo que hace la paciente? Claro. ¿A dónde va? ¿Cuál es el circuito? Claro, porque el sistema de salud debe garantizar el cumplimiento de una norma. Y en un tiempo determinado para que esto no se prolongue. Claro. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Hay diferentes opciones. O sea, porque si no la ley incorpora un montón de elementos claro, que... y después el médico ¿qué hace? ¿Cómo hacemos? Claro. ¿El médico qué hace? Si son todos objetores, ¿la mujer qué hace? Claro. Sí, bueno. Y encima, digamos, estamos enfocándolo desde Bariloche, que es una ciudad relativamente pequeña, dentro de un universo de ciudades del interior del país donde son incluso más pequeñas que Bariloche. Y donde hay otras realidades. Claro, y donde, por ejemplo, hoy es noticia en los diarios que en Río Negro faltan profesionales de distintas áreas. Claro. Profesionales médicos. Claro. Y entonces vos decís, no es que van a sobrar profesionales y que vos decís, a ver, de 20, 15 sí, 5 no, y no es tan fácil, ¿no? No es para nada fácil. Y convengamos que en principio, es un problema social que, consecuentemente, afecta la salud, o puede afectar la salud. Donde hay una desigualdad, hay una inequidad absoluta por todos conocidas y tapada, donde la mujer con recursos económicos tiene acceso a la interrupción del embarazo segura y silenciosa, y aquella mujer sin recursos no tiene acceso a esto y es la que corre riesgo y es la que está en situación de riesgo. Entonces, no seamos hipócritas, garanticemos a todos una situación de equidad, sin ponernos a favor o en contra, pero que el Estado, al ser un problema social, solucione esto. ¿De qué manera? No lo sé. Yo no soy legisladora, pero podría ser una forma. Que cada entidad llame a un concurso en donde tenga médicos objetores y médicos no objetores. De esa manera... Que siempre existe la posibilidad de que haya uno u otro, por supuesto, y que estén presentes los dos. Que garantice en su institución la presencia de tanto de uno como de otro, porque la institución tiene la obligación de resolver esa situación, según lo que claro, hasta ahora dice el tratamiento de la ley, ¿no? Tengo una consulta más. El hecho de que se formalice el desarrollo de esta práctica va a requerir la incorporación de nuevos medicamentos, drogas al sistema que deban empezar a estar contempladas en el sistema público, por ejemplo. Actualmente la medicación existente en la Argentina, hay dos, pero la existente en la Argentina, que es el misoprostol, no está aprobado por la ANMAT para el uso en dosis necesarias para la interrupción del embarazo. El misoprostol está aprobado para el uso como analgésico en personas que tienen incompatibilidad gástrica, por eso está claro, cubierto por una capa que hace que la medicación se absorba recién luego de haber atravesado el estómago. De hecho, se descubrió su potencialidad abortiva en mujeres embarazadas que lo tomaban y después tenían abortos. Así, claro, así se descubrió la acción del misoprostol. Esa medicación no está aprobada en las dosis adecuadas para el uso de interrupción del embarazo. Claro. La otra droga, que es la mifepristona, no se comercializa, que es mucho mejor, no se comercializa en la Argentina. Entonces, ¿con qué contamos los médicos o con qué cuentan los médicos para realizar la práctica? Después están las prácticas instrumentales, claro, que son mucho más complicadas. Entonces, o sea, estamos votando una normativa independientemente de lo que filosóficamente cada uno piensa del tema. Pero
Pero sin contemplar esto. Sin contemplar que no tenemos los elementos o que no están los elementos adecuados para llevarla correctamente a la práctica. Y ojo, que eso también lo colocamos en la nota. Hay entidades, no las voy a llamar instituciones, le voy a poner el nombre de entidades, en donde actualmente se está indicando la medicación, explicando cómo se usa y en algunos casos, esto por denuncias o comentarios o quejas de médicos de mi sociedad, en algunos casos colocando esta medicación y dejando a la mujer librada al azar a las complicaciones que esta medicación pudiera ocasionar. Porque se les dice, bueno, cualquier problemita anda a la guardia. Llega a la guardia con una hemorragia y la tiene que resolver el médico que está de guardia pero pasiva. ustedes médicos no pueden recetar algo que no está autorizado por el ANMAT, por ejemplo, para un uso para el cual no está autorizado. Ese es uno de los vacíos de la ley. Claro. Ese es uno de los vacíos de la ley. No, de la droga mejor no la tenemos en el país y en las dosis adecuadas está autorizada, pero para otro uso, no para la interrupción del embarazo. La verdad que ha sido muy interesante y muy interesante para ampliar un poco el debate y sacarlo de estas pasiones que está teniendo en su discusión, que está muy bien porque hay posiciones que cada uno defiende, pero bueno, me parece que hay un aspecto técnico que se está soslayando. Patricia Cingolani, gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a usted por permitirme, bueno, más o menos expresarnos, aunque sea en forma breve, de lo que consideramos imprescindible que se tenga en cuenta para, le reitero, no solo defensa de los médicos, sino también de la mujer, que es nuestro objeto de trabajo. Lo vuelvo a repetir. Muchas gracias. Gracias. Cuando volvamos, se viene un aumento del SINVOP, del aporte que la comunidad realiza a los bomberos voluntarios. Nos van a venir a contar la gente del SINVOP por qué esto, por qué se hace necesario. Y van a estar por aquí Carlos Aristegui y el representante del Consejo, Gerardo Ávila, conversando con nosotros al respecto. Ya venimos.